A ver, ¿cuántos se saben el Salmo 91, versículo 1? ¿Qué dice el Salmo 91, versículo 1? Que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¡Ay! Dale fuerte aplauso a esa mujer de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La prédica que les traigo, este es un sermón. Regularmente no predico como lo voy a hacer hoy, pero así me lo ha pedido el Espíritu Santo y me voy a pegar a eso porque ese debe ser el fruto. La obediencia debe ser un fruto. Entonces, el sermón es para revelarnos quién es el abrigo del Altísimo. ¿Quién es el Omnipotente? ¿Y quién es la sombra? ¿Y cómo usted puede gozar de ese beneficio? Porque eso no es para todo el mundo. Ojo a eso. Es para todo el mundo, pero no le afecta positivamente a todo el mundo. Entonces hoy el sermón va dedicado para que podamos gozar de ese beneficio. El sermón está titulado como El engaño del pecado, el propósito de la ley y la paternidad de Dios. El evangelio de la paternidad de Dios. Abramos la palabra de Dios en Romanos 5:12. Vamos a entender primeramente en qué consiste el engaño del pecado. Romanos 5:12. Cuando lo tengan me dicen amén. Romanos 5:12 para los que están allá en Facebook. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley ya había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Así que la situación del ser humano cuando viene aquí a la tierra, cuando nace, es parido de la mujer, como allá en Adán se le permitió la entrada al pecado en la humanidad. Todo el que nace hoy día nace bajo pecado. Esa es una condición triste. Es una condición muy maluca del ser humano. Nacemos en pecado. Evidencia bíblica de esto, Salmo 51:5. El salmista, después que Natán, el profeta, por medio del Espíritu Santo, le hace caer en cuenta que él ha pecado. Miren lo que dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Muchos de nosotros no tenemos conciencia de que en nosotros reside el pecado. Y a veces tratamos el pecado con una fragilidad y con una, ¿cómo te digo yo? Como con un descuido, con una indiferencia. Pero hermano, ¿sabe qué hizo el pecado con David? Ese que la Biblia dice que tiene o que tenía el corazón conforme al de Dios. ¿Sabe hasta dónde lo llevó? Se descuidó, trató el pecado, como dice el pastor Antonio, con indiferencia, no le dio el cuidado necesario y el pecado se lo llevó por delante. Tanto fue así que Dios le había Dios había preparado para David
obras mayores que las que nosotros vemos aquí en la Biblia. Pero a causa de que se deslizó tan gravemente, Dios le dijo, te hubiese dado más. Te hubiese dado más. Pero miren, el rey David, por una mirada, por una miradita, adulteró, fornicó, cometió homicidio. Después de eso, vino y embarazó. Y con todo y eso, cuando el profeta Natán llegó allá a través de la alegoría que le dijo, ven acá, hay un hombre que robó o que le quitó la única vaquita que tenía un amigo para hacer un sacrificio. ¿Qué le harías tú a ese hombre? ¿Quién sabe la respuesta de David? David todo lo solucionaba con la espada. Todo. Era un hombre sanguinario. Todo lo solucionaba, ¿verdad? Lo mataba, merecía la muerte. ¿Sabe qué dijo? Si ese hombre yo lo tengo aquí, tráigamelo enfrente, porque lo voy a acabar. ¿Sabe qué le dijo el profeta Natán? Ese hombre eres tú. La única, tú tenías reinas, concubinas, tenías más de 1000 concubinas el rey David. Pero le apeteció fue la mujer del soldado de Urías. La única mujer que Urías tenía y había conocido en su vida. Esa fue la que David se empecinó. Y cuando Natán le dijo, el hombre eres tú, le cayó un baldado de agua fría. Ese hombre eres tú. Wow, el pecado hasta dónde nos puede llevar. El engaño del pecado. El engaño del pecado, ¿qué hace? Nos hace creer que nosotros somos invencibles. Nos hace creer que yo sé más que Dios. Nos hace creer que no es tan malo. No es tan malo. Miren lo que dice Romanos 7:21. El que está hablando aquí es nada más y nada menos que el apóstol Pablo. Ya después de convertido, no antes. Ya después de convertido, miren todo lo que dice acerca del engaño del pecado. Así que descubro esta ley. Va a hablar acerca de la ley del pecado. Que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? ¿Usted sabía que en usted mora el mal? El mal no está afuera, como muchos de nosotros pensamos. Jesucristo decía, ¿sabe de dónde vienen y nacen las guerras, las divisiones, los divorcios, el robo, el hurto, la violencia, el homicidio? ¿De dónde? De dentro del corazón de nosotros los seres humanos. ¡Wow! Hay una cosa que tenemos todos los seres humanos que no somos conscientes de ella, y es la concupiscencia. El pecado, el engaño que el pecado hace es aprovecharse de nuestra concupiscencia. Y si nosotros le damos rienda suelta a nuestra concupiscencia, ¿sabe qué hacemos? Cometemos pecado. O sea, lo llevamos a cabo. Y llevado a cabo el pecado, ¿qué viene? El fruto del pecado es la muerte. Lo que le pasó al rey David. La muerte. ¿Quién murió? El bebé.
¿Y la muerte de quién? De los inocentes. Mire, ¿quién está muriendo en la guerra de Rusia contra Rumania? Los presidentes. ¿Ah? Está muriendo el señor Putin. Está muriendo el otro presidente. Entre ellos tienen una disputa ahí de poder y de cosas. Pero están muriendo ellos. No están muriendo ellos. Están muriendo los niños, están muriendo los papás que están guerreando allá. Están por una guerra de ego. Por una cosa de poder. ¿De quién tiene más poder? El pecado que mora en nosotros nos lleva a ese engaño. Miren la versión amplificada de Romanos 5:12. Dice: por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Y ahí está el problema. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó. Aunque el pecado no lo tomamos en cuenta, lo pasamos como desapercibido, no le damos la importancia, el efecto del pecado se va multiplicando. La muerte reina, incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura del que había de venir. Incluso sobre los que no están en la guerra. Incluso sobre el niño que no tenía nada que ver. La muerte reina. ¿Quién quiere que el hijo se le muera? Nace el hijo. ¿Quién le gustaría que un hijo se le muriera? ¿Pero por qué muere el hijo? ¿Por qué están muriendo los muchachos hoy tan a temprana edad? ¿Por causa del pecado de quién? ¿Ah? Medita en eso. ¿Por qué la generación joven de hoy día está como está? Porque los padres le estamos dando tan poquita atención al tema del engaño del pecado. Hay una ley en nosotros que hace que pequemos. Se llama la ley del pecado. Se estableció en el momento en que Adán comió del fruto. Y de ahí en adelante todos actuamos así. Dios, para ayudarnos, entonces introduce la ley. Es una ayuda que Dios nos da. Introdujo la ley de los 10 mandamientos. ¿Cuál es el propósito de la ley? ¿Para qué Dios introdujo la ley? Romanos 5:13. Es cierto que donde no hay ley no se inculpa de pecado, el pecado no se toma en cuenta. Como no había ley, pecamos inconscientemente y no nos damos cuenta. Entonces llega Dios y coloca una ley. ¿Para qué? Para que nos ayude a tener conciencia de nuestros pecados. Romanos 5:20 dice el propósito de la ley. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Cómo así? Ya no abundaba el pecado antes de la ley, pero no éramos conscientes de eso. Abundaba afuera, pero el mismo ser humano no era consciente en sí mismo de que él era el factor, la fuente de ese pecado. Eso es como nosotros hoy en día. A ver, ¿quiénes pecan? Cuando nos preguntan eso, ¿quiénes pecan? ¿Cuál es la contesta de nosotros? ¿Quiénes pecan? Nosotros decimos,
Los demás. ¿Por qué no decimos yo? Nos cuesta. Entonces Dios introdujo la ley. ¿Para qué? Para que el pecado se viera bien pecaminoso. Para que ya no lo siguiéramos haciendo de manera inconsciente. Para que nosotros sintamos la abundancia del pecado. Romanos 7:7 dice el apóstol Pablo: ¿qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado entonces? Si la ley hace que el pecado abunde, ¿entonces la ley es pecado? Dice el apóstol: de ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no me hubiera dicho no codicies. Usted nunca hubiera sabido qué es adulterar si la ley no le dijera no adultere. Uno que participe, ¿qué es adulterar? Engañar. Le voy a explicar qué es adulterar, como regularmente lo sabemos. Adulterar es cuando usted tiene una pareja, llámese esposa, en el buen sentido, y le es infiel con otra mujer, en el caso de nosotros los hombres, o tiene un esposo y le es infiel con otra mujer. Eso es adulterar. ¿Lo has hecho? Algunos habremos dicho no. Yo, por ejemplo, me pudieran decir: ¿le has sido infiel alguna vez a tu esposa? Y yo nunca he tenido otra mujer después de mi esposa. Antes de ella sí, pero con ella, a partir de ella. Ok, vamos a ver lo que dice Cristo acerca del adulterio. ¿Usted sabe lo que dice Cristo acerca del adulterio? Jesucristo dijo: si tan solo miras a una mujer con deseo de codicia, ya adulteraste con ella aquí, ¿ves? ¿Lo has hecho? Usted puede decir allá: pero si eso lo hacen todos los hombres. Por eso es que la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, ¿qué les pasa? Estamos destituidos de la gloria de Dios. El propósito de la ley, entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice: fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de los ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. La ley fue añadida a causa de nuestras transgresiones. ¿Para qué fue añadida la ley? A causa de nuestras transgresiones. Gálatas 3:23. Pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Repito, estábamos confinados bajo la ley. ¿Para qué Dios dio la ley? Para que no nos desbocáramos en pecado. Si no hubiera ley, ¿usted quiere que la Barranquilla fuera como está? O como medio se puede vivir. Fuéramos una Sodoma, una Gomorra, sin ley, Sodoma y Gomorra. Pero Dios pone la ley para ponernos límite a nuestra naturaleza carnal. ¿Sabe qué? Dios
puso la ley de Él en su interior. A esa ley le llamamos conciencia. La conciencia es esa que usted le dice: hey, lo estás haciendo mal, corrige. Hey, por ahí no es. Ojo, te vas a meter en problemas si echas esa mentira. Cuidado, no estás mirando a la mujer del vecino. Pero ¿qué sucede con esa ley escrita aquí en la conciencia? Que si nos gana la carne, si le damos rienda suelta a la concupiscencia y seguimos mirando a la mujer del vecino, la ley del pecado vence en nuestros miembros y caemos. Y la paga del pecado es la... Y la ley se hace infructuosa. La ley es débil en ese sentido. La ley de Dios. ¿Por causa de qué cosa? ¿Por causa de que la ley es débil? No. Por causa de nuestras concupiscencias, de la carne. La ley no fue dada por Dios para que por ella entremos al cielo. Miren lo que dice la palabra del Señor. Gálatas 3:21. Si esto fuera así, ¿estará la ley en contra de la promesa de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Pero la Escritura declara, ojo aquí, porque este es el engaño del pecado. La Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se le conceda ¿a quiénes? A los que creen. Repito, si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en el cumplimiento de la ley. Pero no puede. ¿Por qué causa? Porque la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado. Todos estamos bajo pecado. Y Dios lo hizo así. ¿Para qué? Para que cuando se manifestara la fe, cuando viniera Cristo, cuando mediante la fe en Jesucristo, lo prometido se cumpliera en ¿quiénes? En los que creen. ¿En los que creen en qué? En Jesucristo. Antes de venir la fe, la ley nos tenía presos. Miren lo bonito de la ley. Encerrado hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía, encargado de conducirnos ¿a quién? A Cristo. ¿Por qué? Porque si nosotros meditamos y somos conscientes, ¿cuál es la única esperanza que nos queda si aún por la ley no somos justificados? ¿Cuál es la única esperanza que nos queda? El Evangelio es Cristo. Miren esto. La ley vino para guiarnos a Cristo. El ayo era un esclavo que llevaba a los niños al colegio. Eso es lo que significa ayo. Un esclavo que llevaba a los niños al colegio. Para que allí llegara un maestro y les enseñara las cosas de la vida. Pero el esclavo no se movía de ahí hasta que el maestro llegaba y le entregaba a los niños. Miren lo bonito de la ley y por qué Dios es tan bueno con nosotros. Pero dice, llegado el maestro, el esclavo le entregaba a los niños y los niños quedaban a cargo de ¿quién? ¿Quién es el maestro? Jesucristo. Miren lo que dice. Entonces la ley se le encargó de parte de Dios conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos
al guía. Ya no estamos sujetos a la guía de la ley, sino a la guía de quién. A ver, Romanos 8:1. A la guía de quién? Del Espíritu Santo. Romanos 8:1, no se le olvide esta cita. Todo aquel que es guiado por el Espíritu Santo no viene a condenación. El pecado nos condenó a morir en el infierno, pero el Espíritu Santo viene para darnos libertad de esa condenación. Es por el Espíritu Santo que tú puedes llegar a someter tu vida a Cristo y luego resistir al diablo. O sea, la parte carnal tuya, resistirla. ¿Y qué me pasa? ¿Qué dice la Biblia al diablo cuando se le resiste, cuando nos sometemos a Dios? ¿Le resistimos? ¡Huye! Y esa es la gracia con que Dios opera a través de su Espíritu Santo. Pero eso es ¿para quiénes? Para los que creen. ¿Qué es lo que tienes que creer, amigo? Quiero que lo grabes en tu corazón. Este es un versículo que me transformó hace unas 3 noches atrás. Está en Gálatas 3:23. Voy a leerlo a partir del 23. Y leamos para poder tener todo el contexto. Dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Ese es el que estábamos refiriendo ahorita. A fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Paro ahí. Esta frasecita aquí, muchos la cogieron en general. Ojo aquí. Todos sois hijos de Dios, y la dejaron hasta ahí. Y le dijeron a la gente, todos somos hijos de Dios. Ojo, acá dice un resto, dice, todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿En quién estás poniendo tú la fe? ¿En el calzoncillo amarillo? ¿En la maleta que sacas para darle la vuelta para ver si viajas el siguiente año? ¿En dónde estás poniendo tu fe? ¿En tu desempeño? ¿En el cumplimiento de los mandamientos? ¿En el poner por obra? ¿En dónde está puesta tu fe para que seas llamado hijo de Dios? ¿En dónde dice la Biblia? Dice, pues todos sois hijos de Dios. Para que seas llamado hijo de Dios, tienes que poner tu fe en Cristo Jesús. No hay otro camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque todos los que habéis sido, y aquí vamos a hacer otro pare, porque muchos dicen creer en Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Has sido bautizado en Cristo? Levante la mano los que hayan sido bautizados en Cristo. Veo manos que todavía no se han levantado. Entonces, ojo, ojo. No basta solo con decir creo en Cristo, sino que tienes que proceder a actuar en fe y ser bautizado en Cristo. ¿Qué significa el bautismo en Cristo?
Es cuando, a la semejanza de que como Cristo fue sepultado, así nosotros bajamos a las aguas y sepultan ¿a quién? Al viejo hombre, al que estaba gobernado por ¿qué cosa? ¿Por cuál ley? La del pecado. ¡Guau! Y lo matamos, allí lo ahogamos, o por lo menos eso es lo que simboliza morir en Cristo, en el bautismo. Y luego, así como Cristo fue levantado al tercer día de entre los muertos, a ti te sacan del agua para que ahora vivas una vida para Dios. Ya no para el pecado. Porque por medio de la fe, ¿qué le pasa al pecado? Es confinado en la carne. Y Dios te da libertad a través del Espíritu Santo. Instala en ti un nuevo espíritu. Como le pedía el rey David en el Salmo 51 más adelante. Dame un nuevo corazón, Señor, porque el que tengo es homicida, adúltero, fornicario. Un nuevo corazón limpio y puro. Y un espíritu recto me gobierne y me domine y me dirija, la guía del Espíritu Santo. Amado, mira, no quiero imponerte la fe en Cristo, porque la fe en Cristo no se impone. La que fue impuesta fue la ley, y eso fue para ayudarnos. Pero la fe en Cristo viene dada por gracia. Es Dios quien pone en ti el querer como el hacer. Pero yo sí estoy aquí para decirte y rogarte como si fuera Dios por mi boca: reconcíliate con Dios mediante la fe en Jesucristo, única y exclusivamente. Solo en Cristo. Baja a las aguas. Practica esa obra de piedad. Cree en el bautismo, en el nuevo nacimiento, porque a eso te está llamando Dios. Él quiere que tú vivas, pero que no vivas por un minuto, sino que vivas para siempre, para la eternidad. Él quiere que tú estés allá con Él. Él no quiere que tú te pierdas. Mira, Dios no quiere que ninguno se pierda. El propósito de Dios al haber enviado a Cristo es para salvar a todos. Pero tiene que haber primero en ti una fe. Y esa fe viene dada de parte de Dios también. No es de nosotros, dice en el libro de Efesios en el capítulo 2. La salvación es por gracia, mediante la fe en Jesucristo. Y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Entonces sigue diciendo el versículo: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Sí, y solo sí, hemos sido muertos al pecado mediante la fe en la muerte de Cristo, y hemos resucitado para una vida nueva, ahora para vivir para Dios. Ojo a eso. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham soy, y herederos según la promesa. ¿Sabe qué nos concede Cristo? El ser revestido de Cristo, el bautizarnos en Cristo, morir al pecado en Cristo y ser resucitados en Cristo, nos concede algo maravilloso: la paternidad de Dios. La paternidad de Dios es algo que nosotros no gozábamos antes de que Cristo viniera. La humanidad antes de Cristo no gozó de la paternidad de Dios. Usted sabía que antes de Cristo nadie llamaba a Dios Padre. Le decían era Abraham los judíos. Y cuando oraban diciendo Adonai, Yahweh, cualquier otro de los nombres de Dios, pero nunca usaban el nombre de papá. Hoy tenemos el privilegio, gracias a quién? A Cristo, que fue el primero que dijo: cuando oren digan así:
Padre nuestro que estás en los cielos. Pero se quedó en un decir. Por eso dice el Señor, de labios me honran, pero de corazón tan lejos de mí. ¿Por qué digo de corazón? Porque muchos no hemos procedido a la fe mediante el bautismo en Cristo. Para que sea no solamente por mi boca, sino que en mi corazón sea Dios mi Padre. No solamente de boca yo diga, creo en Jesús, sino que he muerto en Jesús. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. ¿Por qué? Porque la fe lo mató. Mató al viejo Franklin. Mató al adúltero, al fornicario, al mentiroso. La fe en Cristo. Morí al pecado para vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Yo quiero que usted también lo experimente, varón. Dios quiere que tú experimentes esa maravillosa experiencia de que sea Dios tu papá. Mira lo que continúa diciendo la siguiente cita. Y con esta llegamos a donde queríamos. La paternidad de Dios, el tercer tema. Por último, Hebreos 12, 6, 13. Para aquellos que de pronto, gracias, para aquellos que de pronto les preocupa el tema de que, bueno, entonces, si ya no estamos bajo la ley, pequemos todo el mundo. Si ya la ley ya no nos está constriñendo, entonces démosle rienda suelta al mundo. Comamos y bebamos que mañana vamos a morir. Como oí por ahí una vez a uno. Nadie ha venido de allá para decirnos a nosotros si allá eso es verdad o no. Ustedes no le escucharon eso, una expresión a alguien una vez por ahí en YouTube. Comamos y bebamos y seamos felices aquí en la tierra. Pequemos. Porque ya no estamos bajo la ley. Momentico. Eso no es así de fácil. Hebreos 12, 6 al 13. Ya no estamos bajo la ley. Porque todo aquel que sigue tratando de justificarse mediante la ley, dice que es maldito. Porque maldito todo aquel que no cumple todo lo que está ahí escrito fielmente. Y nosotros no lo podemos hacer. ¿Por causa de qué? Del pecado. Pero gracias a Cristo viene la paternidad de Dios. Hebreos 12, 6 al 13. Porque el Señor corrige a quien Él ama, y castiga a todo aquel que recibe como hijo. ¿Qué fue lo que recibimos cuando recibimos a Cristo? La paternidad de Dios. Fuimos hechos hijos de Dios mediante la muerte y resurrección de Cristo. La fe, mediante la fe en la muerte y resurrección de Cristo. Recibimos la paternidad de Dios. No como Cristo que fue engendrado por Dios, sino adoptados. Somos hijos adoptivos mediante la fe. Pero somos hijos al fin. ¿O acaso alguien que adoptan en una familia como hijo con derechos y todo, no viene a ser hijo? Con derecho. Viene a ser hijo, aunque sea adoptado. La ley así lo declara. ¿Cuál ley? La ley de la fe. La ley de la fe dice que el día que recibimos a Cristo, nos fue dada potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto no es voluntad de hombre, ni de sangre, sino de voluntad de ¿quién? Y así que aquí hay algunos que ahora mismo están recibiendo, por la gracia de Dios, la fe necesaria para que procedan a ser hijos y reciban la paternidad de Dios. Y Dios, al que recibe por hijo, lo disciplina. No estamos sueltos de madrina, como algunos piensan por ahí. No, señor. Ojo, ustedes están sufriendo para su corrección. Dios los trata como hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no haya corregido? Pero si Dios no los corrige a ustedes como corrige a todos sus hijos, entonces ustedes no son hijos legítimos. Pregunto,
¿Estás siendo corregido por Dios? ¿O te estás validando en el cumplimiento y tu desempeño en el mandamiento de Dios? Cuidado, crees en Jesús y ahora echas para atrás y te vas a validar en la ley de Dios. Porque entonces, ¿en qué estás? ¿En Cristo o en maldición? Si crees en Jesús y te regresas a validarte en la ley, ¿qué dice la Escritura? Estamos malditos. ¿Dónde te tienes que ir a validar? A donde dice 1 de Juan capítulo 5. Si pecas, abogado tienes para con Dios. Ve delante de Él, arrodíllate, confiesa tu pecado, invoca el poder de la sangre de Cristo y pide al Espíritu Santo que te purifique, te limpie, te guíe, te lleve a perdonar, te lleve a corregir, te lleve a... que no te siga dejando gobernar por el pecado. Es lo hermoso de la ley de la fe. Tenemos un Padre que nos cuida. ¿Y tú crees que Dios nos va a dejar morir en pecado? O sea, envió a Cristo para después dejarnos a nosotros por ahí sin disciplina. ¿Ah? Eso sería pensar mal de Dios y tener una conciencia sucia hacia Dios. ¿Qué padre no disciplina a sus hijos para hacerlos unos hombres de sociedad y de bien? Entonces viene el Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo. ¿Quién es el Altísimo? Es Cristo. Recuerda lo que dijo allá Isaías. Y les daré un hijo, y su nombre será llamado el Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo. Cuando venimos a la fe en Cristo, morimos al pecado, somos revestidos de Cristo. Revestidos, porque la ley, ¿qué hace la ley? ¿Qué hizo con Adán y Eva? La ley desnuda. La ley desnuda. Pero Cristo te cubre. ¿Qué hizo Dios cuando Adán y Eva pecaron? Estaban desnudos, se pusieron una hoja de higuera. La religión no salva. La religión es la aspiración a presentarse delante de Dios justificado. La ley no corrige el pecado. La ley es una aspiración, pero para llevarnos a Cristo. La higuera no sirvió. ¿Sabe qué tuvo que hacer Dios? Un sacrificio, derramamiento de sangre. Tuvo que matar un animal, derramar sangre, porque el pecado solo se remisiona si hay derramamiento de sangre. Y con la piel del animal vistió a Adán y vistió a Eva para que no anduvieran más desnudos. Y Dios quiere hacer eso contigo, hermano, amigo, vecino que me estás escuchando. Dios quiere revestirte de Cristo. Él no te quiere seguir teniendo por ahí en las calles, vagabundeando, dejándote gobernar del pecado y que el pecado haga contigo lo que Él quiera. Porque aunque Dios te ha dado la ley, tampoco la ley ha podido. Pero Cristo es poderoso para hacerlo. Pero Él, Dios, quiere ser tu Padre. Él desea protegerte, librarte de la condenación en la que está el mundo entero. Sacarnos del pecado. Él quiere revestirte de Cristo, el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Qué pasa? Morará bajo la sombra del Omnipotente. El Padre es el Omnipotente y la sombra es el Espíritu Santo. Recuerda lo que decía el libro de Hechos, que Pedro salía por las calles. ¿Y qué era lo que sanaba? La sombra de Pedro, pero no la de Pedro, porque ya Pedro había muerto en Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Si él estaba revestido de Cristo, ¿de quién era la sombra? Del Espíritu Santo. Por favor, aquí está el Espíritu Santo. Y Él quiere mostrar el poder de Dios en Cristo, con hechos maravillosos.